miré y apareció un caballo blanco y el jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Es normal que las versiones bíblicas, la Biblia de estudio, si usted tiene una Biblia de estudio y usted busca referencia acerca de este texto, le dirá algunas cosas, pero quiero que me entienda, escuche bien. Los comentarios que tienen las Biblias de estudio no necesariamente tienen que ser correctos. ¿Por qué? Porque los comentarios de la Biblia de estudio son comentarios de las personas que elaboran estas Biblias. Esos comentarios no son parte de la revelación divina. Simplemente son comentarios o ideas o forma de creer y de ver dicho pasaje bíblico. Entonces quiero que me entienda de primera con eso. ¿Por qué? Porque yo he visto que esto ha traído muchos problemas en el pueblo cristiano. Hay mucha creencia y mucha tradición debido a comentarios bíblicos de personas de renombre que le damos validez por el renombre que tienen sin saber que lo que están diciendo es correcto o no es correcto. Entonces, sin más que decir, hay una diferencia que se toma en cuenta y yo quiero primero resaltar prácticamente lo que es falso. ¿Por qué? Porque las únicas cosas que mencionan para afirmar que este personaje no puede ser Cristo, porque eso es lo que yo creo, este personaje, el jinete del caballo blanco, ese personaje tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Porque las evidencias bíblicas así lo muestran. Hay más de 10 evidencias bíblicas que relacionan a este personaje con Cristo que con aquel personaje del falso Cristo o el anticristo o el hombre de pecado. Entonces, me dicen que este personaje del caballo blanco de Apocalipsis 6, este jinete, no puede ser Cristo porque este jinete tiene cierta diferencia a aquel jinete que se muestra en Apocalipsis 19:11. Cuando Cristo aparece para manifestar su reino y dar retribución a los impíos. ¿Por qué? Porque en el jinete del Apocalipsis 6, primero tiene un arco. Ellos dicen que estas son las diferencias, ¿verdad? Tiene un arco. El jinete o Cristo de Apocalipsis 19 tiene una espada. El jinete de Apocalipsis 6 tiene una corona de estéfano. Y el jinete o Cristo de Apocalipsis 19 tiene muchas diademas. Entonces ellos ven la diferencia de representación. Por eso dicen que no puede ser Cristo. Entonces digo yo, pero ven acá. Pero entonces, ¿por qué tiene que ser el anticristo? ¿Por qué tiene que ser el hombre de pecado? Por el simple hecho de que una idea, un pensamiento, lo dice. Ellos se relaciona que el color blanco, porque los colores aquí son importantes, quiero que entienda que en Apocalipsis hay mucho simbolismo. Y si usted no ve el libro de Apocalipsis como tal, un libro simbólico más que todo, no lo va a entender. No lo va a entender porque cada información que se muestra en Apocalipsis hay que tomarla en cuenta debido a que Juan, que es el vidente, es la persona que está recibiendo la revelación. Juan, él está viendo y está escribiendo lo que está viendo, porque así le dijeron, escribe las cosas que ve, las que son y las que serán después de esta. Entonces es importante tener en cuenta que cada cosa cuenta. Entonces, el color blanco es importante. ¿Por qué? Porque en la Biblia el color blanco es importante. En otras palabras, el color blanco en el reino de Dios es un color emblemático, es un emblema. Los ángeles, vestidura blanca. Los hijos de Dios, vestidura blanca. Y a continuación les voy a enseñar algunos pasajes que tienen que ver con el color
blanco. Vamos a ver algunos pasajes. Denme un momentito por aquí. Okay. Mire este. Apocalipsis 3:4 dice: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Apocalipsis 3:5 dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. 3:18 dice: por eso te aconsejo que de mí compres oro fino por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas. Apocalipsis 4:4 dice: rodeaban el trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contar. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas. Entonces, podemos seguir buscando textos que hagan referencia al color blanco, de, aleluya, del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el color blanco es un color emblemático. Entonces, escuche bien, el que este personaje tenga el color blanco, ya es importante. Lo que pasa es que a usted le van a decir que no, que el color blanco ahí tiene que ver con una paz falsa que el anticristo va a traer, que según Primera de Tesalonicenses, que una falsa paz, que luego viene la guerra. Olvídese de eso, eso no tiene ninguna relación allí. No podemos ilustrar ahora que el color blanco es una paz. No. El color blanco, lo primero que tenemos que darle interpretación, tiene que ver con pureza. El color blanco representa en la Biblia pureza, representa limpieza, representa santidad. Cristo está vestido de ropa blanca. El que está sentado en el trono está vestido de ropa blanca. Primer punto a tomar en cuenta, que este jinete está vestido, o el caballo, o el color, como lo queramos ver, es blanco. Porque tenemos aquí 4 colores, tenemos blanco, rojo, negro y pálido. Entonces, los colores son importantes. Lo otro es, dicen que no puede ser Cristo porque el jinete del caballo de Apocalipsis 6 tiene un arco y Cristo en el Apocalipsis 19 tiene una espada. Escuche bien. Tanto el arco como la espada son instrumentos de guerra. Escuche, instrumentos de guerra. Cuando yo estudiaba este tema, yo estaba buscándole la interpretación al arco, porque de la espada sabemos que es la palabra. Hay muchas referencias bíblicas que ilustran a la espada como la palabra del Espíritu. Por ejemplo, que dice cuando dice que Jesús viene con una espada, no es literal. Juan lo vio literal, pero no es literal. No es que Jesús viene con una espada en la mano. Es la espada de su boca, es su palabra. Jesús matará a los impíos, a la bestia. No es como una espada literal, señores, es con su palabra. Apocalipsis es simbólico. Entonces, escuche bien. Dicen que Cristo en Apocalipsis 19 tiene muchas diademas. Eso está bien. Y vamos a ver ahora algo muy importante concerniente a este tema. Y el jinete de Apocalipsis 6 tiene una corona. Entonces, no podemos pensar que este personaje es el anticristo cuando el mismo texto dice que a este personaje se le ha dado una corona, sale venciendo y para vencer. Si vamos a ver esta corona como un premio, como algunos creen que es como un premio, es como la corona que se le daban a los atletas por ganar una meta y no como un rey. Entonces hay un problema porque a este personaje el texto dice
que se le da una corona y luego sale venciendo para vencer, hermano, en la fe. Las palabras, la expresión, sale venciendo, es que este personaje de anterioridad es un vencedor. ¿Cómo vamos a creer que el anticristo, el diablo, el hombre de pecado, de anterioridad es un vencedor cuando la Biblia dice que él va para perdición, que es el hijo de perdición? Entonces, no podemos verlo de esa manera. El otro punto es que este personaje dice que sale venciendo y para vencer. La expresión para vencer tiene que ver con seguir venciendo. Alguna versión, vamos a ver cómo lo dice la nueva versión internacional. Mire cómo dice. Miré, apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Escuche, para seguir venciendo constantemente. Cristo, escuche, Cristo es un vencedor desde antes de la fundación del mundo. Si usted no me cree, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 5. A ver si Cristo no es un vencedor desde antes de morir en la cruz. Antes de Cristo manifestarse en carne, ya Dios lo había declarado rey, vencedor. Y vamos a ver qué tan cierto es. Porque si no vemos el panorama que Juan está experimentando, no vamos a entender. Y es fácil darle una interpretación así de simple y decir que este personaje representa al anticristo y que los demás jinetes son las consecuencias que este va a traer en la gran tribulación. Eso es algo que no tiene base bíblica, solidez para afirmar este pensamiento. Escuche lo que dice Apocalipsis 5. Le voy a leer lo que dice Apocalipsis 5. Mire cómo dice. Vamos a leer desde el versículo 1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Es importantísimo entender esto. Para poder entender los jinetes y los otros sellos, porque eran 4 jinetes, pero eran 7 sellos. Para poder entender esto, primero tenemos que entender el asunto del rollo o del libro que tenía los 7 sellos. Porque si no entendemos eso, tampoco vamos a entender lo demás. Porque que a Juan se le está mostrando una revelación que él mismo no está entendiendo. No, Juan mismo no está entendiendo. Él está mirando, contemplando. Y él mismo no está entendiendo. Y Juan escribe y dice, yo estaba en el Espíritu. Y él empieza a describir lo que ve allá en el cielo. Y él dice, había un trono. Y había uno sentado en el trono. Habían 24 tronos. Y habían sentados allí 24 ancianos rodeando el trono. Habían 4 seres vivientes y empieza a describir los seres vivientes. Pero Juan nota que en la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces Juan empieza a preocuparse. No entiendo qué llevó a Juan a preocuparse de tal manera hasta llegar al punto de llorar, porque alguien estaba preguntando quién es digno de abrir el libro, pero no había nadie digno de abrir ese libro, porque era importante abrir el libro. Había un deseo en aquel personaje que estaba sentado en el trono de abrir ese libro. El problema era que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno, escúcheme, digno de abrir ese libro y desatar sus sellos. Entienda, porque si no, no va a entender al jinete del caballo blanco. Cuando usted entienda esto, rápido su mente, su espíritu le va a decir, wow, ese es Cristo. ¿Por qué? Escuche bien, ¿por qué? Porque Dios, que es quien está sentado en el trono, tiene el libro en la mano. El libro está sellado con 7 sellos. Escuche bien. Y Juan lloraba porque no había nadie digno. Ni Miguel, escuchen, ni Gabriel, ni los arcángeles, ni los serafines,
ni los querubines, ni los 24 ancianos que están allá arriba, que son santos, que están limpios, que son puros, no eran dignos de abrir ese libro. Al parecer había un requerimiento muy fuerte para que esa persona abriera dicho libro. Entonces Juan llora, dice, y lloraba yo, escucha bien, y vamos a ver el versículo 2, y lloraba yo, dice, y lloraba yo porque no había nadie digno de abrir el libro. Entonces surge lo que dice, aleluya, el versículo 4, el 3 dice, pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrir ni de examinar su contenido. O sea, que no podían ni mirar el libro. Algunas versiones dicen mirarlo. No podían mirarlo. Juan dice, escuche, y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. El 5 dice, escúcheme bien, póngame atención, por favor, que este texto es importante. Dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar. Que ya, escuche bien, por favor, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, aleluya, ha vencido. Él sí puede abrir el libro o el rollo y sus 7 sellos. Oigan. El león de la tribu de Judá ya venció, Juan. Pero quiero que me entienda, Juan no está viendo a Cristo en el cielo. Juan solamente está viendo un trono. En el trono Juan solamente está viendo a uno. Y si leemos el capítulo 1 del libro Apocalipsis, nos damos cuenta que a ese que Juan está viendo no es a Cristo en su esencia del Dios hecho hombre. Juan está viendo al Dios eterno, al Padre, la esencia de Dios en su gloria. Él no está viendo a Cristo, él está viendo solo a un personaje sentado en un trono. Entonces, el anciano le dice, no llore, el león de la tribu de Judá ya venció. Ahora usted hace memoria y relaciona eso con lo que leímos en Apocalipsis 6, que el jinete del caballo blanco se le da una corona, sale venciendo. Y para vencer, ¿por qué? Porque Cristo ya venció antes de él nacer en el vientre de María. Cristo fue crucificado en la eternidad antes. Hablo espiritualmente hablando, ¿verdad? Hablo espiritualmente. En la eternidad, antes del tiempo, ya Dios había crucificado a Cristo. Entonces, Juan dice ahora, el versículo 6 dice, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Entonces, o sea, después que el anciano le dice a Juan que no llore porque ya el león de la tribu de Judá venció, dice Juan, entonces apareció un cordero que parecía que había sido crucificado. La Reina Valera dice como inmolado, pero me gusta esta versión porque lo dice más claro. Dice que parecía haber sido crucificado. Tenía la marca, tenía la cicatriz, estaba degollado, pero ese cordero, aleluya, estaba en pie. Estaba en pie. Cristo fue crucificado en carne y aún sus huellas permanecen. Entonces ese cordero, dice que ese cordero había vencido. Pero el punto es, ¿por qué Juan no ve a Cristo en su esencia del Dios hecho hombre y solamente ve a un cordero? A no ser que a Juan se le está mostrando el plan redentor antes de que las cosas sucedieran. A no ser que Juan está en una esfera fuera del tiempo. Y de alguna manera Dios le está mostrando a Juan las cosas antes de que sucedieran. Y ciertamente es así. Escucha bien. Entonces Juan dice
que ese cordero se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Escuchen bien, el cordero, que claramente sabemos que representa a Cristo, no es que Cristo sea un cordero, sino que es representado por un cordero. Porque le hablé que tenemos que ver esto como simbólico. Entonces, Cristo venció en la cruz. Pero Cristo, cuando vino aún con su esencia de rey. Por eso que este personaje tenemos que relacionarlo con Cristo, porque este personaje, sin haber hecho prácticamente ninguna misión en ejecución de manera inmediata, se le dio una corona, un reino, un gobierno. Y usted me dirá que tal vez esa corona no representa gobierno, pero vamos a ver ahora la información que vamos a obtener acerca de corona. Vamos a ver, mire lo que le voy a enseñar acerca de esto. Quiero volver a mostrar mi pantalla. Escuche bien. Escuche bien. Vamos a ver. Corona. Apocalipsis 6. Vamos a ver Apocalipsis 6. Téngame paciencia. Versículo 2. Esa palabra corona, dice, es la palabra griega, estéfanos, primeramente aquello que rodea, como un muro o una multitud. De Estefan, rodear, denota la corona del vencedor. La corona del vencedor, del que vence, del que logra una misión, del que llega a una meta. Por eso la Biblia también habla de que a los creyentes se le dará una corona de vida. Una corona por la meta que alcanzó, que logró. Porque llegó al final. Por eso Pablo habló de que a él le espera la corona de vida que Jesús prometió. Pedro también habla de la corona que nos espera si nos mantenemos firmes. Dice la corona de vencedor, el símbolo del triunfo en los juegos o en algún concurso similar. De ahí por menatomía, recompensa o premio, una prenda de honor público por servicio distinguido o poder militar, etcétera, de gozo o de alegría festival, especialmente la aparición pública de los reyes. Especialmente, o sea, esta palabra, Estéfano, también se aplica a los reyes. Era una corona que rodeaba la cabeza, que también lo usaban los reyes. Las diademas también eran usadas por los reyes. Entonces, por el hecho de que en Apocalipsis 6 este personaje dice que tiene una corona o se le da una corona, y Cristo en Apocalipsis 19 aparece con diadema, no por eso no por eso lo vamos a desconectar, porque tenemos que saber que Cristo tiene dos entradas. Cristo, en su primera entrada a este mundo, tiene una característica. Y en su segunda entrada, que es cuando regrese, tiene otra característica. Por ejemplo, Cristo, cuando vino por primera vez, vino como un cordero. Vino como alguien que vino a manifestar un reino en los corazones, un reino espiritual. Por eso Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque Pilato lo llamó rey. Pilato le dijo a Cristo, ellos dicen que tú eres rey. ¿Es cierto eso? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, pero Cristo cuando regrese viene con otra característica. Él viene con una ropa teñida en sangre. Viene con una espada. Viene con un ejército. ¿Por qué? Porque viene ya con otra imagen. Viene con otra postura. Viene como el rey. Viene como el que viene a tomar lo que es suyo. Entonces, por eso tenemos que ver los dos parámetros. Las dos diferencias de las dos entradas. Entonces, no podemos decir que este personaje del caballo blanco, por el simple hecho, es el anticristo.
porque, porque los creemos así por así. No, hay demasiada evidencia bíblica para conectar a este personaje con el jinete del caballo blanco. Y quiero terminar esto con este texto, porque yo le oraba a Dios por esto, que me diera respuesta contundente. Y encontré un versículo, mire, importantísimo, que quiero enseñarle. Mire que dice Zacarías 10:4. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. Zacarías 10:4. ¿Dónde se ha perdido Zacarías? Aquí está, Zacarías 10:4. Mire cómo dice. Hablando de Cristo, mire cómo dice. De Judá saldrá la piedra angular. Si yo le pregunto a usted, hermano en la fe, ¿quién es la piedra angular? Pedro dijo que Cristo era la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Dice que de él saldrá la piedra angular, hablando del pueblo de Israel. La estaca de la carpa. Y miren qué interesante. El arco de guerra y todo gobernante. El arco de guerra. O sea que el arco, o sea que en este texto, mire cómo la Biblia, el Espíritu relaciona el arco, así como en otro la espada, a Cristo. Porque aunque el arco en el versículo de Apocalipsis 6:2 no menciona flecha, no por eso vamos a decir que no tiene flecha. Eso es ilógico. Porque si buscamos textos en la Biblia que hablan de arco, vamos a encontrar un montón que no mencionan flechas. No mencionan flechas. Entonces, este personaje ilustra a Cristo en su primera venida como rey. Como rey vencedor. Dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso es que el Cordero fue digno de abrir el libro y desatar sus sellos, porque ha vencido. Eso fue lo que le dijeron a Juan, que el Cordero venció. Por eso dice que este personaje sale venciendo y para vencer, porque ven acá. Escuche, perdóneme. Pero ¿cómo es posible? Es tan fácil. ¿Cómo es posible que Apocalipsis 5, ¿verdad? Apocalipsis 5 habla de que hay un rollo y no hay nadie digno de abrir el libro? Y de repente aparece alguien digno y le dicen a Juan, el Cordero ha vencido. Y resulta que luego en Apocalipsis 6 habla de un personaje que sale vencedor para seguir venciendo. ¿Por qué no relacionarlo? ¿Qué más evidencia queremos? ¿Qué más? ¿Qué fuerte es la tradición? ¿Qué fuerte es lo que es la repetición de porque fulano o mengano, algunos hermanos en la fe de renombre, comentaron algo acerca de esto y ya por eso le damos una validez como algo infalible? Y yo digo, wow, ¿cuánto catolicismo hay en el pueblo cristiano? Así como los católicos creen que el Papa es infalible en lo que dice, así hay muchos creyentes en el pueblo cristiano que tienen algunas personas como infalibles porque son de renombre, oran mucho, son doctores de estudio y son infalibles. No podemos pensar así, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esto es a quien Dios le da la iluminación, de la revelación de lo que está allí. Porque yo tengo una Biblia de estudio de una persona muy de renombre, doctor en conocimiento, muchos doctorados. Y esa persona no cree en los dones del Espíritu. Esa persona que elaboró la Biblia de estudio, que por respeto me reservo el nombre, esa persona no cree que los dones del Espíritu están activos para este tiempo. Y si usted es pentecostal, si usted cree que aún estamos vigentes con el poder de Dios, usted va a decir que esa persona se equivocó. Pues así me puedo equivocar yo
o se puede equivocar cualquiera. El punto es buscar las evidencias bíblicas. Escuche bien, Apocalipsis está lleno de simbolismo. Mire, un ejemplo de eso es el número 7. 7 copas, 7 ángeles, 7 iglesias, 7 sellos, 7 ojos, 7 cuernos. ¿Sí? Entonces, cada cosa que hay escrita en ese libro importa. Los colores, los objetos, las características importan. Entonces, este personaje ilustra de manera directa a Cristo. Y si vamos a relacionar Apocalipsis 6 con Mateo 24, lo que Jesús dijo, vamos a ver una relación directa. Jesús dijo que en los últimos tiempos van a haber guerras y rumores de guerra. Eso ilustra al segundo jinete, al segundo sello que habla de guerra. Y dice que ese jinete, al segundo jinete, se le da la habilidad de quitar la paz de la tierra para que los seres humanos se maten unos a otros. No es que el anticristo o un personaje en específico mate a alguien o a otro, no. Habla de guerra, de asuntos bélicos entre naciones. Son las cosas que venimos viendo desde que Cristo ascendió al cielo. Hambre, peste, enfermedades, muerte por fieras, terremotos. Eso no lo provoca el anticristo. Los terremotos no lo provoca el anticristo. Porque están sucediendo la guerra. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Son cosas que han sucedido, están sucediendo, seguirán sucediendo hasta que Cristo venga. Porque no son cosas que tienen que ver con el anticristo. Son eventos que tienen que ver con el proceso escatológico de Dios que comienza o se inaugura con la venida de Cristo, en su primera venida, a morir en la cruz y su ascensión al cielo. De ahí en adelante empieza a correr el reloj profético concerniente a lo escatológico del reino de Dios. Por eso que el primer jinete es ilustrado de esta manera. Caballo blanco, una corona, un arco, sale venciendo y para vencer. Cristo es el vencedor. Y los que estamos con Él, vencemos por cuanto Él venció. Por eso hay demasiado texto, demasiada evidencia para decir que este personaje realmente a quien representa es a Cristo. A Cristo. Entonces, mis hermanos, espero que este video le haya ilustrado o motivado a estudiar un poco más. Y no a conformarse con dichas palabras, dichas expresiones. No, hay que buscar la evidencia. ¿Por qué creer que es el anticristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente porque, no sé, porque no tiene flecha el arco. ¿Por qué? Porque el color es blanco. Pero si hay más evidencia para ilustrar el color blanco con la santidad, la pureza, con el reino, con el cielo, que con una paz. Yo no sé, no le veo la relación. Eso, yo no sé por qué decimos que ese color ahí representa paz, cuando Apocalipsis está lleno de expresiones como vestidura blanca, ropas blancas, multitud vestida de blanco. Entonces, ¿por qué no relacionarlo con la santidad, la pureza de Dios? Ese color blanco de ese jinete o de ese caballo del jinete. Ve cómo a veces nos encerramos para poder mantener una postura. Algunos textos como Apocalipsis 3:4, 3:5, 3:18, 6:11, 7:9, Juan 20:12, Ezequiel 44:17, Daniel 7:9 hablan de ángeles, de creyentes con vestiduras blancas. Corona, también tenemos un sinnúmero de textos que hacen relación directa al creyente con la corona que vamos a recibir al final de la jornada. ¿Sí? Entonces, hay más evidencia bíblica para pensar que este personaje es Cristo o ilustra a Cristo en su primera llegada como Cordero, vencedor, que venció el pecado. Venció al pecado, porque dicen, pero podemos pensar que, pero ¿a quién venció Cristo?
Eso es, eso es algo, wow, bastante ilógico pensar así. Porque Cristo vino a vencer, venció el pecado, venció la muerte o al que tenía el poder de la muerte, venció al pecado, fue un vencedor, triunfó en la cruz. Exhibió públicamente a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es un vencedor, por eso sale venciendo y para vencer. Por eso es digno de dar la apertura a los demás sellos. Por eso es quien desata los sellos, el Cordero. O sea, la característica de Cristo como Cordero. Hago mucha repetición porque es para que se le quede en la mente la palabra Cordero. Juan está viendo es a un Cordero, no está viendo a la personalidad de Cristo en su cuerpo transformado. No, Juan está viendo a un Cordero. Por eso ese personaje tiene que representar a Cristo cuando nació en el vientre de María, que vino como un rey, vino como un rey, aunque no lo recibieron como tal. Por eso es que Pilato le preguntó a la multitud, ¿a su rey tengo que crucificar? Y el pueblo le dijo, no tenemos más rey que César. O sea, rechazaron a Cristo como rey. Lo rechazaron como rey. Lo rechazaron como rey. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Espero que este video haya sido de gran ayuda e información. Busque información, ilústrese, edúquese. Todo esto fue improviso. Perdóname si repetí mucho, perdóname si di mucha vuelta. Tenía tiempo que no, eh, que no comentaba, que no llevaba a cabo estos mensajes, estudios que tenía costumbre de hacerlo tiempos atrás. Me siento hasta como medio oxidado, para así decirlo, hablando simbólicamente, pero nada que ver con personal, esto no es personal con nadie, escuche bien, estos no son temas que tienen que ver con la salvación, son temas que sí son importantes porque eso nos ubican en ciertas posiciones que a veces son frágiles. Entonces, yo creo que si estamos en los tiempos finales, es tiempo de que tenemos que tratar de entender a plenitud la verdad de Dios, porque Apocalipsis es una revelación que está ahí plasmada para que nosotros la entendamos, para que la comprendamos, pero no podemos entenderla sin antes buscar la iluminación del Espíritu. Y repito, estudia Apocalipsis, léalo para que usted vea. Pero tiene que leerlo desde el principio para que lo pueda entender. Que yo espero en Dios poder más luego seguir hablando un poquito de eso, porque hay mucha tela que cortar y mucho texto que abordar y mucha información que mencionar acerca de todo esto de Apocalipsis, porque es demasiado amplio el tema. Pero en esta noche quise hacer énfasis en esa publicación que hice, porque prácticamente no me pude expresar bien cuando dije acerca de este jinete que se le da una mala interpretación, porque dicen que es el anticristo y tantas cosas y no le veo referencia bíblica para afirmar eso. Hay más evidencia bíblica para decir que es Cristo que decir que es el anticristo. Así que espero que esto le haya ayudado, que haya sido de bien para ustedes y recuerden que estamos en los últimos tiempos. Pero no por eso vamos a decir que nos vamos mañana. Una guerra nos vamos. Una peste nos vamos. No, tranquilo. Tranquilo. Cuando a Jesús le preguntaron, los discípulos le dijeron, maestro o señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús empezó a hablarle tantas cosas allá en Mateo 24. Y le dijo, miren, va a haber guerra, rumores de guerra, lo van a perseguir, habrá terremotos, hambre, peste y tantas cosas. Y al final Jesús le dice,
Entonces, después de la gran tribulación de aquellos días, o sea, después que pasen todas esas cosas, después que pase la guerra, el terremoto, la tribulación, que los persigan, que los entreguen a los concilios, que unos a otros se entreguen, que vengan falsos cristos, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes o en el cielo, viniendo en las nubes con sus ángeles. Ve, la señal como tal de su venida es su propia venida. La guerra, el hambre y las cosas que pasan y están pasando hoy, no podemos tomarla como una señal directa, sino como eventos que van a suceder hasta que llegue el día de Él aparecer. Cuando Él aparezca, esa será la señal. Pero hay cosas que tienen que suceder antes de que Él venga, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Antes de que Cristo venga, primero tiene que manifestarse la apostasía en su mayor apogeo. Y segundo, tiene que aparecer el hombre de pecado. Antes de que Cristo venga, tiene que manifestarse el anticristo, la bestia, para perseguir a todo aquel que profesa la fe de Jesús y su palabra. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, si está buscando una iglesia, la iglesia Casa de Refugio Esperanza es una buena opción para que usted se congregue. Así que no hay excusa, congréguese. Porque el asunto no solamente es que soy salvo y me quedo en la casa, no, hay que congregarse para poder crecer y compartir con los demás hermanos lo que Dios puso dentro de nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esto le haya ayudado. Cualquier error, cualquier texto que dije mal, cita bíblica que dije mal, me la pone en un comentario por allí y la arreglamos. Porque sé que en algún punto quizás me equivoqué debido a que las cosas, la rapidez, la emoción también y la falta de práctica, que tenía tiempo que no bregaba con este sistema, la cual me dio mucho problema ponerla a funcionar debido al tiempo que tenía sin utilizar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.